Claro, claro, Bruno, todo ese periodo. Ajá, ajá. Sí, algo leímos. Algo. No, no te preocupes, lo vamos viendo juntos. Gracias. Ascenso de los medios. Ahora 11. Bueno, vamos a ir arrancando entonces, así no se nos hace tan largo, ¿sí? Para poder llegar a ver las dos lecturas. La primera que vamos a ver conmigo y con Mili va a ser la de Catarusa, como les decía recién. Y esta lectura, bueno, está separada en dos partes. Conmigo vamos a ver la primera parte, ¿sí? Que para que más o menos se ubiquen y vamos estructurando. Buen día, profe. Arrancamos así. No se escucha. Conmigo vamos a ver esa primera parte, ¿sí? Que para que ustedes vayan siguiendo un poco, vamos a analizar, ¿sí? 4 cuestiones fundamentales del periodo que trata el autor, ¿sí? Primero, lo relativo a la sociedad, ¿sí? A la población, después lo relativo a la economía, lo relativo a la educación y lo relativo a la política. Entonces, vamos a ir arrancando primero, ¿sí? Por lo que hace a la sociedad y más en particular a cómo está compuesta la población. Porque si ustedes los que pudieron leer la lectura, ¿sí? Los que no, no pasa nada, vayan anotando las partes claves y vamos trabajándolo juntos, pueden ver que arranca, ¿sí? Analizando las conclusiones a las que se llega, ¿sí? Con los datos que fueron relevados en el censo realizado en 1914. ¿Y cuál fue la importancia de este censo? Bueno, que dio a conocer dos cosas fundamentales. Primero, ¿sí? Que la población había crecido mucho, y por otra parte que también había crecido la urbanización. Entonces acá, más o menos para ubicarnos, ¿sí? Les puedo decir algunos datos, ¿bien? Que están vinculados claramente a lo que venimos trabajando todos estos talleres. A ver, ¿por qué piensan ustedes que aumentó la población? En base a todo lo que venimos viendo. Porque fue en ese periodo de la Primera Guerra Mundial, me parece, a comparación de Y eso que, 1869, claro, y eso que implicaba a nivel de población, digo. que había inmigración. Perfecto, bien. Entonces, eso es uno de los factores claves para este aumento poblacional, y acá lo vemos que nos dice la lectura, que en 1869 el porcentaje de extranjeros era de 11,5, mientras que en 1914 rondaba el 30%, o sea, fíjense la gran diferencia, ¿bien? Ahora, en cuanto al tema de la urbanización, ¿sí? Más allá de que originalmente cuando los gobernantes promovían esa inmigración europea, no se imagina, o sea, lo que ellos querían era que la gente que venga al país, ¿sí? se asiente en el campo. La realidad es que crecieron notablemente los asentamientos urbanos, y esto se manifiesta más que nada en Rosario y en Buenos Aires. Y para que se den una idea, la magnitud de los números, también podemos decir que Buenos Aires pasó de tener, en 1869, tenía aproximadamente 200.000 habitantes. Y con el censo de 1914 se releva que tenía más de 1,5 millones de habitantes. O sea, fíjense el gran cambio, digamos, que hubo a nivel poblacional en las ciudades.
Ahora, otra cuestión vinculada a la población en esta época era de que, a ver, claramente, ¿sí? Este gran flujo de inmigrantes, ¿sí? Traía, o sea, cada inmigrante traía consigo, ¿sí? Una propia identidad. Entonces, lo que se analiza también en la lectura es qué era lo que sucedía con esa identidad, ¿bien? La identidad que traía cada inmigrante, si esa identidad perduraba, ¿bien? O si se reemplazaba la identidad en la fusión, digamos, con nuestra sociedad por una distinta. Y acá el autor es bastante claro cuando analiza esto, por eso vamos a hacer todo bastante rapidito, porque es una lectura sencilla y que no les va a traer complicaciones. Había dos opiniones, ¿sí? Unos, que era lo que el autor denomina crisol de razas, en realidad decían que la integración, ¿sí? De estas personas que venían, estos inmigrantes, había dado con gran rapidez a la sociedad. Pero había otros que sostenían esta cuestión del pluralismo cultural, diciendo de que los inmigrantes en realidad no iban a dejar atrás esa identidad que traían, sino que la iban a mantener y que esa identidad iba a perdurar. Y que eso se manifestaba, ¿sí? En las costumbres, en las comidas, en las formas de relacionarse, ¿sí? Bien, bueno, esa sería la primera de los aspectos que vamos a analizar, tema sociedad. Y ahora vamos un poco a hablar de cómo estaba la economía, ¿sí? Esto también, a ver, no quiero ser muy repetitiva porque lo venimos viendo en los últimos talleres, pero básicamente seguimos, ¿sí? Con esta cuestión de Argentina, ¿sí? Insertada en el mercado mundial, ¿sí? Como exportadora de materias primas. Y entonces ya para esta época ese modelo estaba bastante consolidado, y mucho se lo debemos a los ferrocarriles, tema que también tratamos en los últimos talleres, pero ya para esta época vemos que, o sea, a finales de 1800, principios de 1900, vemos que había muchos kilómetros de líneas ferroviarias y que ya todas las capitales, ¿sí? De las provincias ya estaban conectadas a través de los ferrocarriles con el puerto de Buenos Aires. Algo que era muy importante para digamos, el crecimiento económico, ¿bien? Y también, bueno, el autor hace un análisis de este crecimiento que se dio en la economía, de la modernización que se dio en las formas de producción, de cómo poco a poco empezaban a aumentar la calidad de los productos que exportábamos. O sea, en un momento explica el tema de las razas de ganado, cómo se combinaban para ser más atractivas a Europa. Y también vemos un crecimiento, ¿sí? Menor, pero que igual era sostenido, en las industrias relativas a lo que eran alimentos y textil, ¿sí? Pero siempre para consumo interno. Bueno, esos grandes rasgos, o sea, es la parte económica que analiza Catarusa en esta primera parte de la lectura. Que viene, a ver, viene, ¿sí? De la mano de todo lo que ya venimos analizando, así que no es que se van a encontrar con algo nuevo, ¿bien? Y ahora sí viene un tema importante, ¿sí? Que tal vez de eso no habíamos hablado tanto hasta ahora, que tiene que ver con el tercer aspecto, que es lo relativo a la educación. Y acá está relacionado con esto que veníamos hablando, ¿sí? De que cada inmigrante, ¿sí? Traía su cultura, sus costumbres, su identidad. Entonces, claro, a ver, ¿cuál era la preocupación? O sea, la preocupación de los gobernantes era tratar de lograr, ¿sí? Una identidad nacional. ¿Y cuál es la mejor forma de construir esa identidad nacional? O sea, cada uno de nosotros vamos construyendo esa identidad, ¿sí? Desde el colegio, o sea, desde que tenemos los actos, desde que le hacemos la oración a la bandera. Entonces era necesario, ¿sí? Para los dirigentes, poner mucho énfasis en la educación primaria. Entonces, en este tiempo, ¿sí? En 1884, se sanciona una ley, que es la ley 1420. ¿Alguien me puede decir, si leyeron la lectura, en qué consistía esta ley o qué era lo que planteaba? Era la educación primaria gratuita y laica y obligatoria. Bien, perfecto, perfecto, genial. Bien, entonces, queda plasmada con esa ley, ¿sí? La importancia que se le estaba dando a la educación. Educación que iba a ser obligatoria
que iba a ser gratuita, que iba a ser laica, esto importante, ¿sí? Para respetar de alguna forma, ¿sí? Esas identidades que iban trayendo los inmigrantes a nuestro país. Y ahora sí vamos a la parte más, digamos, más grande o más compleja y principal de la lectura, aunque sea de esta primera parte, que es el aspecto político. Y acá vamos a ir viendo, ¿sí? Algunos actores importantes de la época. Primero, para ir haciendo una introducción, tenemos que situarnos, ¿sí? En qué contexto estábamos, quiénes dirigían en esa época, y eso nos lleva a hablar del Partido Autonomista Nacional. El Partido Autonomista Nacional es una figura central entre 1880 y 1916. Y se mantuvo a todos esos años en el poder, ¿sí? Utilizando mecanismos, ¿sí? De fraude. Un poco también estuvimos hablando de esto de las últimas veces, seguro lo vieron en clase. Pero hay algunas cosas importantes para señalar en cuanto al Partido Autonomista Nacional, ¿sí? Y cómo era la forma de la política antes de 1916, ¿sí? Y antes de algunos eventos que vamos a hablar un poco más adelante. Primero que ese partido, ¿sí? Estaba conformado exclusivamente por personas y figuras que eran pertenecientes a las clases más altas de la sociedad, ¿sí? También dentro de esta cuestión están los gobiernos de familia, que también un poco estuvimos hablando, ¿sí? Que en muchas provincias se habían consolidado el poder en distintas familias, y el Partido Autonomista Nacional, ¿sí? Se lo denomina como conservador también, ¿sí? Y esto vinculado a esa forma también que tenía, ¿sí? De consolidarse en el poder y de seguir en el poder. A ver, ustedes van a ver que durante ese momento, ¿sí? El voto, y esto es importante porque después vamos a ver que eso después cambia, el voto era público, ¿sí? Y no era obligatorio. Entonces, ¿qué queremos decir que sea, digamos, público? Bueno, que era cantado, o sea, no era que como hoy en día entramos al cuarto oscuro y nadie sabe cuál es el candidato al que votamos. Entonces eso generaba un espacio para que se puedan dar presiones, ¿sí? Y la gente que concurre a votar termine votando a alguien al que no pensaba por presiones de la policía o de otros grupos, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que hasta 1916 estaba, digamos, cerrado, ¿sí? La trama política en este Partido Autonomista Nacional, en estas pocas figuras que eran figuras repetidas, ¿sí? Y que todas provenían de esos estratos altos de la sociedad. Pero bueno, y algunas cosas que también van a poder leer de esto, que era la importancia que tenían los gobernadores, ¿sí? Como figuras centrales para el entramado de poder. Que ustedes esto no van a tener inconvenientes en leerlo. Yo lo hago un poco rápido porque tenemos que terminar la lectura hacia las 4. Entonces nos estamos dividiendo el tiempo con Mili así. Ahora bien, esta cuestión, sí, empieza a cambiar. Y un punto clave, ¿sí? Un punto de quiebre, viene con la Revolución del Parque. ¿Alguien me puede explicar qué fue lo que sucedió en ese hecho? ¿O en qué consistió la revolución? Es la página 33, 34, para que se vayan orientando en la lectura. Era cuando se intentó un movimiento cívico-militar, ¿no? Bien, perfecto. ¿Y con qué objetivo? ¿Qué Eh, buscaban? era algo de los comicios libres en razón del control del voto.
Bien, perfecto. Lo que básicamente visibilizó, ¿sí?, la revolución del parque es justamente estos mecanismos fraudulentos de los que yo estaba hablando antes, ¿sí?, que imperaban en el oficialismo en esa época. Entonces lo que buscaban aquellos que participaron en esa revolución, ¿sí?, era que se restaure la vigencia de la Constitución y que existe esa libertad de sufragio. ¿Bien? Ahora, ese año puntual, que fue 1890, y la revolución del parque en sí, constituye un hito también, porque con la revolución del parque, ¿sí?, nace un actor que va a ser súper importante en las próximas décadas, ¿sí?, que vamos a estudiar en un ratito, que es la Unión Cívica Radical. Ahora bien, hay un montón, ¿sí?, de datos, y el autor lo trata muy bien, así que todo lo que es cómo nace la Unión Cívica Radical, las divisiones que se producen hacia adentro, sí, algunos se van, digamos, a enrolar bajo la figura de Mitre, que sí estaba a favor de negociar con los oficialistas, y otros se ponen, digamos, con Alem, que tenía una postura justamente, bueno, más radical o más de no negociar o no acordar con el Partido Autonomista Nacional. Pero más allá de eso, que está muy claro en la lectura, ¿sí?, hay algo que me parece importantísimo. Que con la Unión Cívica Radical, ¿sí?, con esta revolución del parque, comienza como el primer, por decirlo así, el primer stop que le dicen, ¿sí?, al Partido Autonomista Nacional. O sea, es la primera vez, ¿sí?, que se enfrentan, y no solamente eso, sino que con la Unión Cívica Radical aparece el primer, digamos, partido político moderno. Y eso es lo que también nos explica el autor, que empieza a cambiar un poco la lógica de la política, ¿sí?, de lo que habíamos analizado hasta ahora, porque ya no es que la Unión Cívica es una agrupación solamente pensada para las elecciones, ¿sí?, sino que es una agrupación que perdura en el tiempo, ¿sí?, y que tiene sus propias ideas, ¿sí?, su propio proyecto y sus propias causas que defienden, además de una organización interna un poco más elaborada de lo que veníamos viendo hace entonces. Si bien al principio no era como la organización que tienen los partidos políticos hoy en día, aparece, ¿sí?, con la Unión Cívica Radical, los partidos políticos modernos en nuestro país. Bien, bueno, hay un montón para hablar del nacimiento de la Unión Cívica, o sea, todas las ideas que tienen, a mí me encantaría seguir hablando del tema, pero para ir avanzando un poquito les voy a decir que eso lo lean, ¿sí?, sobre todo cuál era el pensamiento, ¿sí?, que tenía la Unión Cívica Radical en profundidad, que el autor lo explica muy bien, así que no van a tener problemas en comprenderlo. Pero ahora vamos a pasar también, siguiendo con esta parte, ¿sí?, a otro actor que aparece y que es importante porque también se suma, digamos, junto a la Unión Cívica Radical, en una suerte como, o sea, no que se suma, pero que también tiene su peso a la hora de romper un poco con esa prevalencia en el poder, ¿sí?, que tenía los conservadores hasta esa época. ¿Alguien me puede decir qué actores aparecen también o qué actores se consolidan en este periodo histórico que estamos hablando? O sea, fines de 1800 y principios de 1900. La página 36 y 37. Bien, Lucas, perfecto. Bien. Y al Partido Socialista, para ser un poco más amplio, ¿quiénes son, digamos, los que, o sea, protagonizan el Partido Socialista? ¿Quiénes son los que se adhieren al Partido Socialista? A nivel social, digo, como sector. No sé si se entiende la pregunta, pero digo, ¿son las clases más altas las que se adhieren al Partido Socialista? Bien, perfecto, Ornella, bien. Bueno, los trabajadores, sí, en esta época, empiezan a ser un sector social más fuerte, ¿sí?, que se empieza a alinear tanto bajo las ideas socialistas como también las ideas anarquistas, ¿bien? Y hay varias cuestiones importantes sobre los trabajadores, ¿sí?, más
que nada representados y unidos en el Partido Socialista, partido que se funda en 1896 y que tiene cosas muy importantes. Por ejemplo, tenemos la figura de Alfredo Palacios, que es una figura muy importante, que es el primer diputado, ¿sí? Socialista en el país, y que va a ser también quien impulse ciertas reformas a favor de los trabajadores. Pero lo importante es que los trabajadores, a raíz de estas figuras, de estas corrientes, ¿sí? Van a empezar a realizar huelgas, a hacer movilizaciones en las calles, y también a expresar sus opiniones a través de publicaciones, sobre todo en diarios, como el diario La Vanguardia, que acá también hay un apartado en el texto que explica un poco esas publicaciones que se daban. Pero bueno, lo que vemos, ¿sí? Tanto analizando los mecanismos mediante los cuales funcionaba, ¿sí? La Unión Cívica Radical, y los mecanismos a través de los cuales funcionaba el Partido Socialista y los anarquistas, ¿sí? Vemos que ambos usan distintas herramientas, pero los dos coinciden en que se enfrentan y que luchan contra ese sistema, digamos, conservador que venía durante tantos años gobernando y liderando el país. Entonces vemos que como que empieza a cambiar un poco, ¿sí? La política argentina en esta época. Es una época de quiebre, como decía. Esta movilización no es que o sea, no es que los conservadores estuvieron ajenos a esta movilización. Los conservadores sabían que se estaba gestando algo peligroso para ellos. Entonces, dentro del mismo PAN, o sea, del Partido Autonomista Nacional, se empieza a hacer la discusión entre si era necesario una apertura, ¿sí? Más democrática, o si estaban bien como venían las cosas. Ahora, dentro de los que estaban a favor de una reforma electoral, estaba Roque Sáenz Peña. ¿Y por qué le suena el nombre Roque Sáenz Peña? Alguien me lo tiene que decir. ¿Qué lleva el nombre de Roque Sáenz? Bien, perfecto. ¿Y en qué consiste esa ley? El sufragio universal, secreto y obligatorio. Perfecto, bien. Entonces, claramente, ¿sí? Que se termina sancionando esta ley, o sea, termina predominando ese sector que estaba a favor de la apertura, y es importante desmenuzar un poco y analizar qué es lo que plantea la ley. Primero, ¿hacia quiénes va dirigido? Bien. Dirigido a hombres, o sea, mujeres que quedan afuera, nativos o naturalizados, bien, mayores de 18 años. Y a ese, digamos, universo se le iba a aplicar el voto universal, secreto y obligatorio, como decía Ornella. Ahora vamos a desmenuzar qué significa cada cosa. Universal, sí, hace referencia a que no iba a estar restringido por cuestiones ni económicas ni sociales, ¿sí? No iba a haber un voto calificado. Por ejemplo, no era que solamente iban a poder votar los de clase alta. Los que iban a poder votar eran esos hombres nativos o naturalizados mayores de 18 años. Pero dentro de ellos no había, digamos, una igualdad en relación al voto entre alguien que era de una clase trabajadora o alguien que era de una clase alta. Secreto. Bien, ¿y esto qué? Para romper con lo que veníamos hablando, ¿sí? Que el voto sea secreto, eso nos garantiza y nos evita de alguna forma el fraude, porque ya no iba a estar la persona que iba a votar expuesta a esas presiones, ¿sí? Porque nadie iba a saber a quién iba a votar. Entonces, permitía ejercer el derecho sin presión alguna. Y que sea obligatorio, esto también es importante, porque como veníamos diciendo antes no era obligatorio, ¿sí? ¿Y cuál es la importancia de la obligatoriedad? Que se buscaba, ¿sí? Garantizar la mayor cantidad posible de participación para poder, digamos, legitimar a los futuros gobiernos. Por eso es tan importante, ¿sí? Que sea obligatorio. Pero acá hay algo re interesante para mí, que es la última parte de esta primera parte del capítulo y de la lectura, que es el análisis que hace el autor, o sea, de por qué los conservadores sancionan la ley Sáenz Peña. Porque en realidad, o sea, si nosotros lo vemos, era un arma de doble filo, porque están, digamos, creando las condiciones, ¿sí? Para que otros grupos ingresen al poder, ¿sí? Porque ya no iban a poder tener ese control de las elecciones como lo venían haciendo.
Y bueno, ¿cuál es la explicación que le da el autor? Ustedes lo van a poder leer porque a mí me parece bastante interesante. Y el autor hace una explicación, vinculándolo con el contexto internacional, ¿sí? De que en Europa, predominantemente, se venía con esta tendencia, ¿sí? A hacer este tipo de reformas electorales. Pero sobre todo, lo que a mí más me impacta tal vez del tema, es que ellos mismos, ¿sí? O sea, ese sector de los conservadores, o sea, nunca pensó que si hacía la reforma iban a perder el poder. O sea, ellos se creían capaces, ¿sí? De poder conservar ese poder que habían adquirido aún realizando esas reformas. Entonces, esta, digamos, ampliación democrática, esta reforma electoral, es súper importante, ¿sí? Porque también marca un quiebre que ya habían empezado a, digamos, construir el camino, tanto la Unión Cívica Radical como el Partido Socialista, los anarquistas, y que termina con ellos mismos, o sea, con los conservadores mismos, sancionando esta herramienta, bien, que después, bueno, va a ser usada en su contra, como va a explicar Mili a continuación, porque ya mi parte terminó. ¿Alguna duda de todo lo que estuvimos hablando hasta ahora? ¿O quedó claro? Súper claro. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Entonces sigue Mili con la segunda parte. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, nosotros vamos a seguir en esta segunda parte, en este segundo capítulo, con los gobiernos radicales. Tenemos todo el antecedente que nos dio Anita, y vamos a tener de 1916 a 1930 tres presidencias radicales, ¿sí? 1916, Irigoyen, 1922, Alvear, 1928, otra vez Irigoyen, y el golpe del 30. Y esto como una línea de tiempo general de lo que vamos a trabajar. Tenemos, como bien dice el autor, una Unión Cívica Radical imbatible en el ámbito nacional en cuanto a lo electoral, y un gran crecimiento en la presencia en las legislaturas, ¿sí? En el Congreso y particularmente en diputados. Y en el 30, nos dice el autor, tenemos el golpe de Estado, ¿sí? Encabezado por Uriburu, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la oposición a la Unión Cívica Radical, la prensa e importantes franjas de la opinión pública, ¿sí? Esto como una introducción. Volvemos a 1916, ¿sí? Y tenemos el triunfo de Irigoyen en las elecciones. ¿Cómo estaba compuesta la escena política? Como dice el autor. Teníamos, por un lado, el radicalismo, por otro lado teníamos formaciones conservadoras, ¿sí? Que como bien decía Anita, son del periodo anterior, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista, ¿sí? Tenemos en general 4, ¿sí? Divisiones, ¿sí? En lo que es la escena política. Pero acá el autor nos dice que, si bien hay 4 agrupamientos, la escena política, el mundo político estaba fragmentado, ¿sí? ¿Qué sucedía dentro de cada una de estas fragmentaciones, ¿no? De cada uno de estos agrupamientos? El radicalismo estaba dividido en algunas provincias, ¿sí? Imagínense que en 1922 el radicalismo va a presentarse, ¿sí? En las elecciones con 2 agrupaciones, ¿sí? Después tenemos, en cuanto a los conservadores, un fracaso, ¿no? En la creación de una fuerza unificada a nivel nacional. El Partido Demócrata Progresista solo va a tener un fuerte apoyo localizado en lo que es el sur santafesino, y el Partido Socialista va a tener mucho arraigo en Capital Federal, donde incluso compite con el radicalismo, pero en el resto del país, como dice el autor, su poderío va a ser escaso, ¿sí? Más o menos así estaba compuesta la escena política en ese momento. ¿Voy bien? ¿Voy muy rápido? Es como una intro igual. Ahora, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál fue el núcleo de la disputa política en esta época? Con todo lo que habló Anita recién. ¿Qué les parece que fue la disputa más importante? ¿Entre quiénes?
Entre la Unión Cívica Radical y el PAN. Bien. Entre los radicales y los conservadores, ¿sí? Acá tenemos lo más importante, ¿sí? La principal disputa en este periodo. Y acá el autor les va a explicar el papel, ¿sí? La importancia que tenían las imágenes, ¿sí? Las imágenes que de sí mismo y que de los contrarios tenían, se fueron construyendo en esa época. No las vamos a leer porque me parece que es muy claro en el texto, ¿sí? El autor les va a indicar qué imagen se tenía de los conservadores, qué imágenes se tenía de los radicales, y asimismo, qué imagen tenía la oposición, ¿sí? O sea, los conservadores de los radicales y los radicales de los conservadores, ¿sí? Les va a hacer todo un análisis que está buenísimo leerlo, porque es muy gráfico, ¿sí? De cómo se veía la oposición en ese momento. El texto nos dice, ya avanzando un poquito más, si quieren, si no lo fueron leyendo, los voy ubicando más o menos en la página. Ya estamos más o menos en la 49, 50, por ahí. Nos va a decir ya, entramos de lleno al gobierno de Irigoyen, y vamos a tener, ¿no?, que el radicalismo va a enfrentar dos circunstancias, ¿sí?, en el gobierno. ¿Qué les parece? ¿Cuáles pueden ser las circunstancias que enfrenta el radicalismo en este primer periodo, ¿no? Yo se los digo. El primero va a tener que ser someterse a las elecciones, ¿sí?, continuar con este sistema que nos plantea la ley Sáenz Peña. Y el segundo, dice el autor, asumir la responsabilidad de la gestión, ¿sí?, de la gestión a nivel nacional. ¿Qué sucede en estas dos cuestiones? En la primera, hay un desempeño destacable, como les decía al principio, de la Unión Cívica Radical en las elecciones, y un aumento de los representantes en lo que es la Cámara de Diputados, ¿sí? No tanto en Cámara de Senadores, pero hay un gran aumento de la presencia de radicales en la legislatura. Como toda gestión, al comienzo fue complicado, ¿sí? No tenía una posición cómoda el gobierno. Fíjense que toda la legislatura, el Congreso, estaba compuesto por miembros de la oposición, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos esta situación en cuanto a lo primero, ¿sí? Un gran triunfo político en las elecciones y ir ganando de a poco las bancas, ¿sí?, que permitan, por supuesto, una mayor presencia de los radicales en las legislaturas. Y por otro lado, tenemos que el gobierno tenía que asumir las responsabilidades de gestión. Y en este punto, a mí me parece que es mucho más práctico dividirlo en tres aspectos. Un aspecto va a ser la política exterior. Ustedes piensen los años, ¿sí?, en qué años estamos. La política exterior va a ser algo muy importante en lo que es la gestión, la economía, por otro lado, y la cuestión social. En cuanto a la política exterior, ¿qué les parece que fue lo destacable en el gobierno de Irigoyen? En el primero. La neutralidad con la... Bien, tenemos en el contexto interno la Primera Guerra Mundial y el mantenimiento de la neutralidad, ¿sí?, en el gobierno de Irigoyen. Esto como lo más destacado. Después obviamente tienen algunas cuestiones en el texto que no vamos a ir muy a fondo, porque no nos va a dar el tiempo. Después tenemos, obviamente, ¿sí?, pensando en un contexto de guerra mundial, tenemos que pensar en un contexto de la economía. La guerra obviamente impacta en la economía, en el aspecto interno de nuestro país,
y se produce, ¿no?, una baja general en el comercio, las exportaciones obviamente y las importaciones también disminuyen, la balanza comercial luego resulta favorable, ¿sí?, porque la exportación de productos agropecuarios luego repunta, ¿sí?, y la balanza más o menos se acomoda, ¿sí?, después esto lo pueden leer bien, pero van a tener, por supuesto, una baja en los salarios reales, y después acá les va a decir que Irigoyen, sobre el final, intenta solucionar el problema del financiamiento de las actividades estatales que dependían, por supuesto, casi exclusivamente de los impuestos al comercio exterior. Esto muy rapidito y como un punteo en lo económico, van a ver que en la página 52 es un párrafo nada más, que les va a explicar bien el aspecto económico en este periodo y relacionado, sí o sí tiene que estar relacionado con el aspecto de la guerra. Al igual que la cuestión social, ¿no? Porque todo está relacionado en cuanto a las gestiones, pero bueno, la cuestión social, Irigoyen va a comenzar su gestión intentando ubicar el gobierno como árbitro frente a los conflictos obreros. El presidente va a recibir delegaciones sindicales, ¿sí?, va a atender a varios reclamos de este sector, y se va a negar a reprimir, ¿sí? Va a responder, que es lo que en ese momento le demandaban las asociaciones patronales, ¿no? Él se va a negar a la represión, y obviamente que esta actitud va a ser criticada por los conservadores, y lo van a tildar de débil, ¿sí?, de debilidad. Vamos a seguir un poquito más, ¿sí?, y ya vamos a tener la candidatura de Marcelo T. de Alvear, ¿sí? Ya pasamos este primer gobierno de Irigoyen. En la página 53, al final y a principio de la 54, les va a hablar un poco de quién era Alvear, ¿sí?, un poco de su perfil, de dónde venía, cuál era su pensamiento. Yo eso se los dejo para que lo lean. Es muy cortito el apartado y está muy sencillo, pero no lo pasen por alto, porque obviamente es tan importante como el resto, pero para poder llegar a ver todo. Tenemos la candidatura de Marcelo T. Alvear. Ahora, hay algo que acá es una ruptura, ¿sí?, dentro del radicalismo, que acá cambia la escena política, ¿sí? Esto sé que lo saben, porque el taller anterior se hizo una pregunta, así que en este contexto, ¿qué pasaba dentro del radicalismo? Ahí estaba el problema sobre que se había separado de Unión Cívica Radical antipersonalista en 1923, que se separa los Bien, ahí antipersonalistas y Ani también lo personalistas. puso. ¿Alguien se anima a decirme, muy cortito, cuáles eran las diferencias entre las dos, entre esta división? ¿A quiénes Los apoyaban personalistas, antipersonalistas? los antipersonalistas estaban no apoyando a Irigoyen, y los Bien. personalistas seguían a Irigoyen. Bien, en grandes rasgos tienen esto, ¿sí? También, léanlo, es muy cortito el apartado, pero lo que tienen que entender es esto, que se produce esta ruptura dentro del radicalismo y se va a dividir, porque esto claramente va a delimitar lo que es la escena política del próximo mandato, ¿no?, que va a ser el de Irigoyen nuevamente. Esta división, como dice el autor, este problema va a ser reflejado en un órgano del gobierno, ¿sí? ¿En qué órgano les parece que se va a reflejar este conflicto? Piénsenlo.
Piénsenlo así. El gobierno anterior fue el Irigoyen. Y yo les dije que había recuperado, ¿sí?, mediante las elecciones, gran parte, ¿sí?, de la presencia radical en las legislaturas, sobre todo en diputados. Con la nueva gestión de Alvear, ¿cómo les parece que quedaban compuestas estas legislaturas? ¿Por antipersonalistas o por personalistas? Por antipersonalistas. Al revés. Personal. La legislatura va a estar casi completa, ¿sí?, en lo que respecta a las bancas radicales, por personalistas, ¿sí?, en apoyo de Irigoyen, ¿sí? Y en la gestión de Alvear, ¿qué va a pasar? O sea, tenemos una gestión que es antipersonalista y una legislatura que tiene casi mayoría personalista. Entonces, la disputa se va a dar acá, ¿sí?, en una obstrucción por parte de los legisladores, ¿sí?, al gobierno de Alvear, que por supuesto se va a quejar de esta situación sistemáticamente e incluso mediante decretos, ¿sí?, llega a clausurar en oportunidades las sesiones extraordinarias, ¿sí?, en virtud de esta parálisis parlamentaria. Entonces, esto es lo que tienen que entender, la división y en dónde repercute y cómo esta división del interior del radicalismo. Ahora vamos ya a pasar a lo que es las líneas de acción del gobierno de Alvear en la página 57, y va a hablar de todas datos puntuales del gobierno de Alvear. ¿Qué se puede destacar de la gestión de Alvear? Haciéndoles un punteo rapidito y después léanlo. Primero, la gestión de Enrique Mosconi al frente de YPF. Van a tener que se crea la Fábrica Nacional de Aviones en Córdoba. Se va a impulsar en el gobierno de Alvear la sanción de leyes laborales, ¿sí? Se va a reglamentar el trabajo de mujeres y de menores en el territorio nacional y en la ciudad de Buenos Aires. Se va a establecer el descanso dominical, ¿sí? Relaciónenlo con la lectura que trabajamos la semana pasada de la cuestión obrera, vayan pensándolo un poco y relacionando todo. Se establece el feriado del 1 de mayo, se hace un proyecto que después no llega termina fracasando, pero en cuanto a las jubilaciones. Entonces, la conflictividad tiende a descender un poco en el gobierno de Alvear. Y obviamente que por el contexto internacional va a haber una recomposición económica, ¿sí?, que lo va a ayudar a que su gestión sea un poco más tranquila, ¿sí?, en estos términos que la de Irigoyen. Terminado, ¿sí?, el gobierno de Alvear, ven que esta lectura no es como la de Hilda Sábato, capaz que va y viene, va y viene, va y viene. Esta es como más cronológica, entonces por eso se pueden ubicar mejor. Tenemos la vuelta de Irigoyen, ¿sí? 1928. Tenemos unas elecciones con una gran participación y un triunfo de Irigoyen que fue contundente, ¿sí? Que si bien la oposición podría haber previsto que Irigoyen iba a ganar las elecciones, no sé si lo habrá previsto con la magnitud con la que las iba a ganar, ¿sí?, en un gran porcentaje. Entonces, esto ténganlo en cuenta porque acuérdense que este periodo va a terminar con un golpe de Estado, que después los chicos en Octavio y Nasa lo van a profundizar con la lectura de Lobato, creo, sí, después. Van a tener, acá el autor les dice, en este periodo van a aparecer algunas agrupaciones, ¿sí?, llamadas nacionalistas. Y acá les hace un punteo también de las características. Se los dejo para que lo lean, porque ya casi no nos queda tiempo, pero léanlo porque es muy clarito y es muy importante, porque, ya les dije, este periodo termina en un golpe de Estado.
Camino hacia el golpe de Estado, se llama el próximo subtítulo, ¿sí? Irigoyen va a comenzar, entonces, como dijimos, su segundo mandato amparado en este gran éxito electoral. Pero, ¿qué va a pasar? Otra vez, el contexto externo va a jugar ¿sí? y va a interferir en lo que es el ámbito interno. ¿Qué situación internacional piensan que sucede en este tiempo? Que pueda La afectar... caída de la bolsa. Bien. La caída de la bolsa de Wall Street. Tal cual. Tenemos el comienzo de esta crisis, ¿sí? En 1929, por lo cual obviamente los fondos fiscales menguan, el gasto del Estado disminuye y se afecta obviamente las piezas centrales de la maquinaria fiscal del Estado. Obviamente vuelven a caer los sueldos y comienza todo un periodo inflacionario. Esto por un lado. Que se produce que el conflicto político se va a intensificar, obviamente, ¿sí? Y el oficialismo, como en el primer mandato, recurre a las intervenciones, ¿sí? A las intervenciones en la provincia. Estas intervenciones toman un carácter violento, ¿sí? Y la violencia se vuelve, con el tiempo, un poco más intensa, ¿sí? En situaciones de campaña para la renovación electoral de legisladores. Esta es más o menos, o sea, el panorama luego de la elección de Irigoyen en el segundo mandato. Y acá vamos a tener una conformación de la oposición, ¿sí? Que va a incluir a los partidos políticos, ¿sí? A los órganos de prensa y agrupaciones estudiantiles. Por un lado, esta conformación de la oposición. Y después también van a tener que desde fines del siglo XIX se avanzó muchísimo en la construcción de fuerzas armadas modernas, ¿sí? Desde la sanción de la ley del servicio militar, anualmente eran recibidos en el ejército un importante número de reclutas, por lo que en esta época se profesionaliza el ejército, ¿sí? Y dentro del ejército van a tener dos corrientes. Una reunida alrededor de Justo y la otra alrededor de Uriburu, ¿sí? Justo va a convocar, como acá dice el autor en la página 61, por si quieren anotar, va a convocar a quienes exhibían un perfil ideológico conservador, moderado y liberal, ¿sí? Dentro de estos perfiles se contaban algunos radicales antiguos, ¿sí? Y Uriburu, ¿sí? Se va a alinear con antiguos conservadores hacia las posiciones de derecha más extremas, ¿sí? Así va a estar compuesto el ejército. Y otro de los factores que va a terminar en el golpe de Estado, ¿sí? Es que también dentro del mismo gobierno va a haber una competencia de funcionarios, ¿sí? De los funcionarios cercanos al presidente, que incluso va a incluir planes para el reemplazo de Irigoyen, ¿sí? Estas tres cosas que les estoy mencionando son más o menos lo que conforman el contexto anterior y lo que conforman la oposición, ¿sí? A el segundo gobierno de Irigoyen. Después van a tener un apartado que es de interpretaciones y que es muy cortito también, que eso sí se los dejo para que lo lean, porque también empieza a hablar del golpe y los chicos van a hablar del golpe, así que para no ser redundantes más o menos en los mismos temas, lo van a explicar ellos más a fondo con la lectura próxima. Y después hace un balance, que este es muy interesante, que es de todo el periodo democrático, desde la sanción de la ley Sáenz Peña hasta el golpe de 1930. Esto también, léanlo, porque está muy bueno para ustedes para ir viendo cuál es, digamos, la conclusión de toda esta
experiencia democrática, ¿sí? Que fue por muchos años, ¿sí? Así que bueno, léanlo. No creo que les traiga, ¿sí?, mucha complejidad, porque la verdad que son, entre los dos últimos apartados son 2 hojas nada más. Así que léanlo, cualquier cosa, si les surge alguna duda, o si les quedó alguna duda ahora, me la dicen, me la mandan por el grupo de WhatsApp y yo se la respondo. ¿Quedó alguna duda de esto? Por mi parte, no. Bueno, si no quedó nada, lo dejo a Octavio o a NASA, no sé quién. Una cosa para marcarles ahí, los chicos, de lo que marcaron Ana y Mili, es importante porque ustedes vieron que además en el programa, más allá de que tienen los cortes de los gobiernos y que la lectura por ahí está cronológica, que vean y puedan darle continuidad como un todo a las cuestiones vinculadas a política energética, educación, política social y laboral de los gobiernos radicales. Que puedan hacer el trayecto de decir, bueno, en el primer gobierno de Irigoyen la cuestión energética arrancó así, se profundizó en el segundo con Alvear, ¿qué pasó en el tercero? Eso traten de trabajarlo porque muchas veces las preguntas o a donde apuntan hacen el corte de todos los gobiernos, para que ustedes puedan ver cómo se fue modificando la situación entre el gobierno de Irigoyen, el de Alvear y la vuelta a Irigoyen. Eso es importante por ahí que lo puedan repasar y visualizar de esa manera. Y algo que les marcaba Ana también, el hecho de volver y poder atar todas estas cuestiones, tanto reforma electoral, la cuestión de la reforma del 18, la cuestión laboral, con todo el periodo anterior. Es importante que logren relacionarlo, que lo miran como al proceso y a las consecuencias que generó ese proceso en estos gobiernos. Porque claramente, si nosotros vamos a la raíz de todo lo que ocurre acá, vamos a llegar a la Constitución del 53. Entonces, traten de trabajar esas cuestiones relacionándolas, porque va todo de la mano como se dio este proceso. Nada más con eso se arrancan los chicos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, seguimos con la lectura de Lobato Suriano, de la Restauración Conservadora. El texto no es complicado, la verdad que no creo que tenga muchas complicaciones para leer, la verdad que es bastante claro, así que vamos a ir puntuando un poquito más o menos qué es lo que tienen que saber de cada punto. A mí me toca la primera parte, que son las 4 presidencias de la Restauración Conservadora, las de Uriburu justo, Ortiz y Castillo. Vamos a ver más o menos los puntos centrales de cada uno, cómo se conforman, cómo llegan al poder, con qué posición se encuentran y cuáles son también las posturas que tienen en cuanto al manejo del Estado. Ya sabemos que Uriburu llega al gobierno en el 30, después del golpe de Estado de Irigoyen, y se implanta un tipo de gobierno antidemocrático, totalmente antidemocrático, con un corte represivo muy marcado, con una muy fuerte persecución de lo que había sido el anarquismo y el comunismo en su momento, con utilización de la ley de residencia para expulsión y en casos quizás hasta más graves, fusilamientos de gente relacionada con el comunismo y el anarquismo. Si bien había llegado a la presidencia por un golpe de Estado, Uriburu, al representar la parte minoritaria de lo que había sido el golpe en relación a lo que era el espacio de Justo, no tenía muchísimo apoyo. Entonces, como una manera de darle apoyo institucional a lo que sería el gobierno de Uriburu, al ministro Sánchez Orondo se le ocurre, de alguna manera, celebrar elecciones en la provincia de Buenos Aires, sin ningún tipo de proscripción. De esas elecciones sale triunfante la Unión Cívica Radical, con una fórmula conformada por personalistas y antipersonalistas. Si bien los antipersonalistas habían apoyado el golpe militar,
al ver el corte antidemocrático que tenía el gobierno de Uriburu, lo mismo que la prensa, en el texto habla de los diarios La Nación, del diario Crítica y demás, muchos de los sectores que habían apoyado al gobierno militar, al ver que era un gobierno antidemocrático, empezaron a tener otro tipo de posturas y a defender, entre comillas, ciertos sectores, las instituciones democráticas. El antipersonalismo, el texto lo marca bien, había sectores que estaban frente a la defensa de la democracia y algunos que se mostraban defensores de la democracia, pero al mismo tiempo autorizaban y celebraban algún tipo de práctica del gobierno de Uriburu. Bien, como hemos dicho, se celebran elecciones en la provincia de Buenos Aires y resulta victorioso la UCR. A partir de ahí, después de la renuncia de Sánchez Orondo como ministro de Uriburu, empieza una época fraudulenta en cuanto a elecciones y comicios, y también una época donde va a quedar más que nada marcado como recurso de Estado las intervenciones provinciales y el fraude electoral. Cosa que después va a ser menor en el gobierno de Ortiz, pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a ver primero Uriburu y Justo, y después vamos a llegar a Ortiz, pero bueno, ustedes tienen que saber que en estas 4 presidencias, con un sentido o con otro, las intervenciones provinciales y el fraude electoral van a ser moneda corriente y van a ser un recurso de todos los gobiernos militares que van a pasar durante estos 13 años, del 30 al 43. Después de cometido el fraude, de verse anuladas las elecciones donde gana la UCR, comienza una nueva época de fraude electoral, y en el 32 ya comenzamos con el gobierno de Justo. Sí, el gobierno de Justo. El gobierno de Justo tiene apoyo del ejército, de la prensa y de los grandes exportadores. Se legisla una ley anticomunismo y se conforma nuevamente, después de la proscripción de la UCR a elecciones, se conforma en el 35 nuevamente una UCR liderada por Alvear. Pero bueno, al mismo tiempo, al existir la intervención provincial y demás, los apoyos y la oposición contra el gobierno militar, el gobierno de facto de Justo, no genera gran repercusión. Todo lo que es conformación de gabinetes y demás que está dentro del texto lo pueden leer solos, la verdad que no hace falta que lo estemos viendo, pero bueno. Hay una parte que dice los apoyos de Justo. Dice, el gran problema político de Justo se vinculaba a la corrupción reinante de algunos estamentos de poder y esencialmente al fraude aplicado sistemáticamente durante su gobierno. Antes de apelar al fraude se utilizó frecuentemente la herramienta de la intervención. Fíjense lo que les marcaba al principio. Siempre va a estar marcado por el fraude y por la intervención. Habla de su exponente más preponderante, que fue Manuel Fresco, que dice que combinó su estilo caudillista con el uso arbitrario del poder para imponer a sus candidatos desde 1935, cuando el radicalismo liderado por Alvear abandona el abstencionismo y retorna a la lucha electoral. Es lo que estaba hablando recién. En el 35 vuelve Alvear después de abandonar el abstencionismo y se vuelve a conformar una oposición desde la Unión Cívica Radical. Bien, si bien vuelve Alvear con la maniobra del fraude, denominado fraude patriótico, justificado por gran parte de la sociedad, la práctica democrática de los comicios libres siguen estando totalmente cercenados. La oposición democrática dice que a partir de 1935, con el retorno de los radicales a los comicios, el fraude se profundizó y se volvió más escandaloso y comenzó a conformarse un fuerte clima de oposición. Acá se empiezan a conformar varios frentes de oposición. Uno, un frente democrático conformado por la UCR, tanto por personalistas y algunos antipersonalistas.
En 1935 comienza a haber una movilización sindical, acá aquí bien lo marca el texto, que comienza con la huelga de la construcción, que dice, contribuyó a incrementar ese clima de malestar social, entre otras razones porque el Partido Comunista abandonaba la táctica de lucha de clase contra clase, por la cual todos los grupos burgueses eran enemigos, y siguiendo la orientación de la Tercera Internacional Comunista, adhiere a la idea de conformar un frente popular con las fuerzas antifascistas para reforzar y consolidar la democracia. Habla de la rehabilitación de la oposición política, que usa como hecho clave el entierro de Irigoyen en 1933, ya hablamos que en 1935 vuelve a conformarse la oposición política de la mano de Alvear. ¿Por dónde vamos a ir? Bien, en 1936, el estallido de la Guerra Civil Española separa aún más el campo político ideológico argentino. Gente que apoyaba a los republicanos, gente que apoyaba al franquismo dentro del mismo gobierno, cosa que después vamos a volver a ver durante la Segunda Guerra Mundial también. Eso también lo tienen que tener en cuenta, contexto interno y contexto externo, y cómo repercute. En este caso, presten la atención a la división causada ideológicamente por la Guerra Civil Española, y después durante el gobierno de Ortiz, que vamos a ver a continuación, en el 39, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Bien, seguimos. La oposición nacionalista. Fíjense que esta parte del texto, ya habíamos hablado que se había vuelto a conformar en el 35 la UCR. Dentro de la oposición nacionalista se forma un grupo de intelectuales, podríamos decir, cuyas siglas son la Forja, que es la Fuerza Orientalera Radical de la Joven Argentina, que dice que nucleaba a algunos intelectuales como Arturo Jaureche, Gabriel del Mazo y Homero Mansi, entre otros. El grupo se manifestaba heredero de Irigoyen y de los principios de intransigencia radical, totalmente en desacuerdo con la política del radicalismo durante los años 30. Acusaban especialmente a Alvear de haber mantenido silencio ante una política gubernamental considerada contraria a los principios de la nación. En este sentido, la Forja desarrolló una tendencia nacionalista antiimperialista británica. Acuérdense que en el medio de la presidencia de Justo se celebra el Pacto Roca-Runciman, y teníamos muy marcada un dominio de Gran Bretaña. El gobierno de Justo empieza a caer, también provocado por el Pacto Roca-Runciman, y además de esta oposición nacionalista y la huelga sindical y demás, y la composición de distintos frentes, tanto electorales como sociales, en contra. En 1935, con el escándalo de la Comisión de la Carne, donde se intenta asesinar a Lisandro de la Torre, y termina asesinado otro senador. Bien, ¿por dónde vamos? Bueno, ya llegando al 38, del 38 al 40, tenemos la presidencia de Ortiz, como les había marcado, contexto internacional. Llega la Segunda Guerra Mundial, y Ortiz, utilizando la misma ideología que había utilizado en su momento el radicalismo, se mantiene neutral, ¿sí? No apoya ni a los aliados ni al eje. Cosa que generó bastante malestar interno, porque gran parte de los conservadores nacionalistas eran más cercanos al eje que a los aliados. Pero bueno, Ortiz decide mantener la neutralidad. Y acá, que es bastante importante que lo tengan en cuenta, dentro de los 4 gobiernos que van a suceder durante la restauración conservadora, el de Ortiz tiene, dentro de todo, un corte democrático. Ortiz estaba a favor de la democracia y de los comicios libres, y utiliza, para volver a establecer la democracia, el mismo método que habían utilizado para cercenarla, que son las intervenciones provinciales. Fíjense cómo de un gobierno a otro, siendo también gobiernos de facto,
se usan los mismos recursos, pero con distintos objetivos. En este caso, Ortiz utiliza la intervención provincial a favor de la democracia y para establecer comicios libres. Lo que genera esto es una oposición interna, habla de la oposición de la concordancia, bueno, eso también lo tienen que tener en cuenta, qué partidos conservadores conforman la concordancia, socialistas independientes, el Frente Conservador, tienen que tener en cuenta también el nacimiento de la Liga Patriótica después de la Semana Trágica, todo esto en cuanto a los cortes represivos y demás que tenían este tipo de gobiernos del 30 al 43. En 1940 se celebran elecciones dentro de Buenos Aires después de una intervención provincial y gana el radicalismo. Y en el 40 Ortiz fallece, lo que le da paso al gobierno de Castillo. Nuevamente recuperando las viejas tradiciones de la restauración conservadora y de los gobiernos de facto desde Uriburu, nuevamente corte represivo, fraude e intervenciones provinciales en contra de las actitudes democráticas. Se pasa de una neutralidad pasiva a una neutralidad activa, con la entrada de Estados Unidos a la guerra, todos los países de Centroamérica y algunos de Latinoamérica, como por ejemplo Brasil, cortan relaciones comerciales con el eje, para no ir en contra de Estados Unidos, cosa que no hace Argentina. Y acá hay un párrafo muy interesante porque dice: esta postura neutralista, reforzada con la reactivación de la flota mercante nacional y la nacionalización del puerto de Rosario al finalizar la concesión privada, le brindó el apoyo de los sectores nacionalistas a los que se sumaban, debido al fraude, los conservadores provinciales. La divisoria política ideológica que atravesaba la ciudad argentina se profundizaba y el arco de la oposición también, conformando un difuso e inorgánico Frente Popular antifascista, formado por los partidos políticos UCR, PDP, Partido Socialista, Partido Comunista, la CGT y la Federación Universitaria. Y no, bueno, hasta ahí lo más importante de las cuatro presidencias. No sé si a alguien le quedó alguna duda. Tengan en cuenta cómo se conforman, cuáles son las prácticas, cuáles son los objetivos. Los nombres propios directamente los pueden leer del texto, quiénes son sus ministros y demás. Cuáles son los recursos también que utilizan para generar apoyo, como por ejemplo en el primer gobierno, que se abren las elecciones, se pierden, se da lugar al fraude. Presten atención a cada uno de esos hechos, presten atención al contexto internacional y cómo eso afecta internamente, cuáles son las posturas dentro del gobierno y demás. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ok. Yo no Bueno. termino de entender, perdón. Lucía. Sí, ¿Qué? hola. Yo no termino de entender el punto que hablan, hay un momento de la lectura que habla sobre la debilidad creciente del sistema político, que después dice que es debido a tanto al sistema electoral fraudulento como a la corrupción reinante, pero también habla sobre la pérdida del consenso ante la ciudadanía. Es como que esos dos puntos como que no me terminan de cerrar. Sí, estamos hablando de que justamente el sistema se está volviendo cada vez más fraudulento, como que no puedo terminar la pérdida de consenso entre las ciudadanías, como que no. Justamente por eso. A ver, Bueno. vos fíjate lo que pasa, Lucía, ahí. El sistema, o sea, ¿en qué es sólido? En hacer fraude y consolidar quién gobierna. Ahora, no es que el fraude se va dando sin ningún tipo de reclamo, oposición o denuncias al respecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El sistema político, ¿por qué parece consolidado? ¿Por qué cambian de presidentes, de intendentes, ponen comisionados, como si fueran figuritas? Ahora, la participación de los actores políticos genuinos es cada vez más lejana.
el fraude no se extiende solamente a lo electoral. Nosotros vamos a ver, y en eso por ahí es importante todo lo que pasó con Roca Ranciman, con el asesinato que se da después en el Senado, deslegitima todo eso, es decir, algo que hemos hablado. ¿Qué dos cosas tienen que tener los gobiernos? Legalidad y legitimidad. La legalidad ellos la obtenían a través del fraude, y esa legitimidad de origen obviamente no se podía sostener. Entonces, la sociedad empieza a cuestionar algunas de esas políticas que se van dando. Los partidos políticos también. Los actores gremiales tienen intervención y empiezan a poner en crisis el modelo. El intento de Ortiz no solamente tiene que ver con por ahí una postura hasta personal ideológica, sino que también el sistema fraudulento necesitaba dar alguna muestra de que se iba a salir en base a eso, porque también lo que había cambiado era la postura del ejército. Ahí lo que Nazareno te marcaba, marca que el ejército tiene una postura muy distinta a la de cuando se hace el golpe. Nosotros estamos acá discutiendo dentro de un marco de una guerra mundial que se avecina con otras posturas. Entonces, hay muchas críticas y muchos planteos que se empiezan a hacer que van debilitando el sistema o el gobierno. Y la falta de consenso es clara, porque lo que no había era diálogo entre los distintos sectores. No hay ningún tipo, no hay diálogo del gobierno con la oposición, porque la oposición es prácticamente un decorado que critica, pero no tiene posibilidad de diálogo. Y esto se ve muy bien en la cuestión de las políticas laborales, chicos. Por eso después el peronismo va a visualizar ese sector, va a aprovechar tanto esa cuestión. Porque había reclamos, había planteo, pero había situaciones que evidentemente no lograban ningún tipo de diálogo ni llegar al gobierno. Entonces, por eso se da esa deslegitimación. Ahora sí. Bueno, chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos. Vamos a ir con la lectura que Jonasa, pero vamos a ir al punto que dice la economía. Vamos a hablar del periodo entre 1930 y 1943. ¿Qué dos eventos pasan ahí? Los eventos históricos, más para ver una introducción. Uno en 1929, si quieren, comienza, y el otro en el 39. La Segunda Guerra Mundial en el 39 y en el 29 la caída de Wall Street. Exactamente, bien. Con esas dos premisas vamos a comenzar. Bien, porque en ese momento, es decir, en 1929, se da una crisis de las naciones industriales. Es decir, las naciones más favorecidas, por decir una manera, entran en una crisis. ¿Qué significa esta crisis para Argentina? O en el mundo, si quieren, que significa un cambio de la relación entre el agro y la industria en el rol del Estado y en el comercio exterior. Bien, esta crisis va a llevar a un reordenamiento del Estado argentino. ¿Por qué pasa? Piensen que, aunque Argentina era un país que, digamos, le iba bien en ese momento, tenía una economía pujante, la crisis hace que, como es de los países industrializados, repercute rápidamente en nuestro país. Dice, la crisis afectó relativamente rápido a nuestro país y abarcó la última etapa del gobierno de Irigoyen, que es lo que veníamos viendo. ¿Cuáles fueron las primeras reacciones o las primeras consecuencias de la depresión o de la crisis del 29 en Argentina? Que están en la página 361. Si quieren lo vamos hablando, porque es bastante sencillo el texto, por ahí donde lo entiendan bien. Si alguno se anima. Hubo mucha desocupación. Bien, la desocupación es la consecuencia de lo que pasa en realidad. Dice que
el Estado entró en cesación de pagos como consecuencia del desajuste entre los recursos y los gastos del Estado. ¿Qué significaba? Al Estado le entraba menos y seguía gastando lo mismo, lo que significaba, ¿no?, como en una economía normal, tener un desajuste y tener que tomar deuda. Y dice, simultáneamente, no solo descendía el comercio mundial, es decir, había menos intercambio de productos entre países, sino también que había un deterioro en los términos de intercambio como consecuencia de los precios de los productos agropecuarios exportables en relación a los productos importados. ¿Qué significa? Que el precio de los productos agropecuarios había bajado. Entonces, ¿qué significa? No solamente que Argentina exportaba menos, sino que lo que exportaba tenía un menor precio. ¿Y eso qué significa? Se importa menos y a menor precio. ¿Qué es lo que no le entra en Argentina? Piénsenlo ahora, es lo mismo, más o menos. ¿Ninguno se les ocurre? No ¿Qué entran es lo capitales. que pasa? Exactamente, Andrea, No divisas. entra. Divisas. Justamente lo que dejan entrar son divisas, son capitales exteriores, ¿no? Y dice, bueno, entonces, primero, ¿cuáles son las primeras consecuencias? La cesación de pagos y un deterioro en el comercio internacional, por si lo quieren ir anotando. Dice también que la Argentina, como todos los países exportadores de bienes primarios, al depender de su economía precisamente a esas exportaciones, demostró escasa capacidad para superar la crisis. Claro, Argentina no eran los países industriales y el problema de la crisis le influyó bastante, ¿no? No se podía componer rápidamente de esta crisis. Uno de los problemas que radicaba durante los años de depresión, el movimiento internacional de capitales se había reducido de manera drástica, ¿no? Lo que veníamos hablando. En cierta forma, ¿qué es lo que hacen los países con esta crisis? Comienzan políticas de protección. Dice, en cierta forma, esta reducción desembocó en la quiebra del sistema multilateral y la adopción por parte de las naciones industrializadas de políticas dirigistas y proteccionistas con un rol fundamental del Estado. Acuérdense que veníamos de los estados liberales, es decir, estados con poca intervención en el mercado, ¿no? Es lo que veníamos viendo del Partido Autonomista Nacional, y ahora comienza a cambiar eso, ¿no? Va a empezar a haber un mayor rol del Estado justamente con estas políticas proteccionistas, entre otras que vamos a ir nombrando. ¿Qué dice? Esto significó centralmente el reemplazo del multilateralismo por el bilateralismo, el abandono del patrón del oro, la devaluación de las monedas y las consecuencias de los controles cambiarios, el establecimiento de cuotas de importación y múltiples trabas en las importaciones de los países periféricos. ¿Qué podemos decir de todo esto? Comienzan políticas de intervención o de protección que no se habían visto en nuestro país. Hoy lo más destacable es los controles cambiarios, y ahora lo vamos a ver bien, y las cuotas de importación. Y dice, bueno, ¿cuáles? A ver si alguno lo quiere decir. ¿Cuáles fueron los efectos que dice ahí de la crisis en Argentina? Estamos en la última parte de la página 161. ¿Puede ser que La se des- soltó la llegada de los capitales? Exacto. Más que nada lo que dice, en realidad, que dice, o sea, es lo que decimos, dejan de venir los capitales extranjeros y sobre todo una decisión gubernamental de seguir pagando el servicio y la deuda externa en un contexto de déficit tal. ¿Qué veníamos diciendo? El Estado gastaba lo mismo y tenía menos divisas, pero no deja de pagar la deuda externa, entonces ese déficit sigue aumentándose.
Estos hechos derivaron en un profundo desequilibrio presupuestario que afectó gravemente a todos los sectores de la economía. Entre 1929 y 1933, la producción decayó en un 14%. Ahí tenemos el momento donde realmente golpea la crisis argentina, que es entre 1929 y 1933. Y si la depresión tuvo serias consecuencias en la sociedad, con su secuela la desocupación y la miseria. Llegamos a la página 162 que dice la intervención del Estado. Y es lo que veníamos diciendo, que ahora se va a ir acentuando en la lectura. Va a haber más intervención del Estado en los mercados. Primero dice, bueno, que los primeros gobiernos que sufrieron la crisis, ¿no? Irigoyen y Uriburu, no pudieron contrarrestar esta. Pero en 1933, o en esa época, ¿cuál es la política económica que se aplica? Que solamente lo vieron en el colegio. No sé si ya tuvieron nociones, si ya vieron nociones de economía, pero una política pública, una teoría se aplica. La teoría de John Keynes. Excelente. ¿Quieres explicarlo un poco si lo sabes? Más o menos, por arriba, porque no. Sí, era como que tenías que fundamentar todo en la obra pública. Perdona, estoy llena de moscas acá en cierre. En la obra pública. Bien, lo que dice Keynes, también, esto no, obviamente no es que no es importante, no Citronela, Mariana, unas plantitas de citronela. No es que sea una clase de economía, por eso es por arriba, que el Estado debe generar una demanda que eso va a generar nuevos empleados que con sus sueldos van a generar, esos nuevos empleados van a generar nueva demanda. Entonces, ¿qué dice? Que es una participación directa del Estado en la resolución de la crisis. Dice, se tomaban algunos lineamientos económicos del economista John Keynes. Partidario de una economía dirigida donde el Estado debía desarrollar un papel central en la regulación y la búsqueda de equilibrio entre oferta y demanda. Es decir, hay mucha oferta y poca demanda, bajan los precios, ¿no? Suben, perdón, y al revés. Entonces, el Estado con los empleos genera demanda con ese sueldo, ¿no? Más o menos para arriba, para que lo tengan, más o menos lo entiendan. Y dice, bueno, que el presidente Justo y su ministro Pinedo no opinaban como Keynes, pero entendían que era la forma de solucionar la crisis. Piensen que esa teoría keynesiana se aplicó en todo el mundo para solucionar la crisis. Ahora vamos a ver también un poquito, ¿no? Cómo lo aplica el Estado. Bien, se adoptaron dos tipos de medidas que también se aplican actualmente. ¿Alguno las quiere contar? También un poco por arriba. Una de las políticas fue que asumían todo la parte del grupo exportador. Él no quería ayudar a la población, Justo. No. ¿Puede ser? No. Dice, primero, sigamos siempre la lectura, que dice, se adoptaron dos tipos de medidas. La primera... las financieras sí. Bien. Regulación económica. Bien. Similar a lo que se aplica hoy en día, que es, con el objeto de estabilizar la moneda, se estableció un control de cambios a partir de la regulación estatal de la compra y venta de divisas. Es decir, uno no podía comprar libremente las divisas extranjeras. Comprar. Seguimos. ¿Qué otra medida? Dice, para controlar las fluctuaciones monetarias se crea el Banco Central. Dice el Banco Central de la República, ¿no? El banco. Entonces tenemos, primera medida. La primera medida, entonces, es el control de compra de divisas, ¿no? ¿Hemos dicho? El control de cambio. El segundo es la creación del Banco Central. La segunda medida es el impuesto a los réditos.
que es lo que hoy conoceríamos como algo similar al impuesto a la ganancia. Es, entre otros, ¿no? Dice la creación general impositiva, es decir, se perfecciona el sistema fiscal. Pero bueno, una de las medidas es eso, el impuesto al rédito. Luego tenemos las otras medidas, que dice las medidas de regulación económica. ¿Alguno quiere contar, más o menos? Ya estamos en horario, igual sí que lo vamos a ver bien rápido, nos falta poquito. Bueno, dice, tendieron a controlar la producción y equilibrar la oferta y demanda. Con esto se crean las juntas reguladoras, ¿no? Las juntas reguladoras de grano, de carne, eso por ahí no es importante cada una, sino que entiendan que una de las medidas de la regulación económica eran las juntas reguladoras. Dice, en términos generales, la mayoría de estos organismos tendió a favorecer a los grandes productores vinculados con la exportación. Una de las salidas del desempleo, que justamente otra de las medidas que decíamos, la brindaba la ocupación de obras públicas, en buena medida la creación nacional de vialidad, que si ustedes pasan de hoja, ¿no? En 2 hojitas tienen el mapa de todas las rutas que se construyen. Tenemos un tema importante acá, que igual en la lectura por ahí no sé si después los Pachi nos dirán si los irán a explicar más a fondo, pero es el pacto de Roca-Rusiman. ¿Qué saben ustedes del pacto ese? Por arriba también, pues, está explicado por arriba. ¿Quién se beneficiaba de ese pacto? Yo lo que entendía era que básicamente Argentina hacía un pacto con Gran Bretaña, Roca hacía el pacto con Runesman, y básicamente en todas las condiciones tenía que salir beneficiada Gran Bretaña, tenía que estar con las condiciones de que tenía que darle más a Gran Bretaña, Argentina solamente se iba con la exportación de carne a Gran Bretaña, y básicamente en grandes rasgos salía beneficiada Gran Bretaña más que Argentina. Es un acuerdo donde el gran beneficiado es Inglaterra. Simple y llanamente, si lo quieren resumir en pocas palabras, un pacto que beneficia en mucha mayor medida al gobierno inglés que al gobierno argentino, perdón. Pero ¿a qué se daba eso? Eso se daba a la dificultad que tenía Argentina de poder salir de la crisis, ¿no? Y la única forma, ¿no?, de acceder al mercado internacional era cediendo mucho de su parte, ¿no?, en las negociaciones. Justamente eso. En una negociación es donde cede más Argentina, puede estar en una posición más débil frente a Gran Bretaña, que recuerden que tenía la relación Argentina e Inglaterra es histórica, ¿no?, como consumidor de los productos argentinos. Entonces, bueno, que Argentina debe comprometerse a no reducir las tarifas ferroviarias, mantener libre de arancel del carbón, reducir otros productos británicos, usar divisas de compras británicas en Argentina para adquirir productos de Inglaterra. Bueno, diferentes cuestiones que solamente benefician en gran medida a Gran Bretaña. Seguimos con la industria, dice ahora, que es el comienzo del proceso industrial. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué es lo que leyeron de este inicio del proceso industrial? Bueno, una de las consecuencias más interesantes de las crisis del 29 fue el proceso de crecimiento de la industria argentina, tibiamente pronunciado durante la Primera Guerra Mundial. Las razones de este crecimiento se relacionan, por un lado, con el ensanchamiento del mercado de consumidores y la existencia de mano de obra suficiente. Entonces tenemos que, claro, ahora Argentina tenía mucha más población, que es lo que estuvimos viendo con Anita, y lo que estuvimos viendo antes. Una mayor población que tenía, o sea, que era una población
que tenía poder económico, entonces había un mayor mercado interno y había mano de obra suficiente para la creación de esto. ¿Y qué otra medida se tomó? Fue la sustitución de importaciones, que es, en efecto, la caída de las exportaciones argentinas provocó una disminución de divisas disponibles para importar, es decir, la gente no tenían dólares para traer, para traer productos de afuera, hecho que se agravó por la devaluación del peso, así, el peso estaba más devaluado, no se podían comprar importar cosas de afuera, y dice, el gobierno comenzó a regular la importación mediante la elevación de tarifas aduaneras para adaptarlas al consumo local. La consecuencia más visible fue el reemplazo de una importante cantidad de productos importados por manufacturas locales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? No se podían traer cosas de Europa, de América, porque no había dólares para traerlas y por lo que costaba traerlas, ¿no? Porque le habían subido los impuestos. Entonces comienzan a producirse localmente algunos de estos elementos. Pero bueno, dice, ¿no? que no es, lo que dice que no es tan exagerado, sino que la industria argentina es una industria naciente, liviana, ¿no? Es una industria compleja, por decir de una manera. Otro tema que dice acá, dice la concentración de la industria en el litoral y el desequilibrio regional, que es también parecido a lo que pasa hoy. El gran poder económico lo tenía Buenos Aires, ¿no? Las industrias estaban ahí, luego tenía Córdoba y Santa Fe, mientras que el resto del país, digamos, tenía mucha menor cantidad de industria. Entonces, bueno, Buenos Aires seguía siendo la capital, no la capital, sino donde se estaba la industria. Y dice, bueno, que la economía argentina crece exponencialmente en su industria, pero que todavía seguíamos siendo un país exportador neto. Pero bueno, era creciente esta industria, estaban haciendo todavía. Y dice que también que muchas de las industrias eran autosuficientes, es decir, lo que se creaba en la industria era para el consumo interno, no era para la exportación. Dice, ¿no? Dice, bueno, que lo que es alimentos, lo textil, ¿no? Todo eso era para de autoabastecía a Argentina. ¿Qué otras industrias se desarrollan? La industria del cemento, ¿no? La famosa, ¿no?, empresa Loma Negra en Olavarría, ¿no? Una de lo que fue, por lo menos, hasta hace no tanto, unas empresas más millonarias de Argentina, que bueno, con todo el crecimiento de las ciudades, de la obra pública, ¿no?, la industria del cemento creció como nunca. Y otra industria que crece, gracias al Estado, es las fábricas de armamento, que bueno, dice, ¿no?, que se quedaron diferentes fábricas, sobre todo en el interior del país, que no solamente posibilitaban a la producción local, sino también a la ciencia que ellas requerían. Y justamente lo que dice sobre las inversiones de capitales, dice, dentro de este proceso de industrialización de la inversión de capitales, en los años 30 fue importante no tanto por el monto, sino que bien por la modernidad de sus empresas. Es decir, que vengan empresas modernas favorecía, ¿no?, a la Argentina. Y bueno, hasta ahí estamos, más o menos. Entonces, lo que tienen que ver ustedes es cuáles son las medidas de protección y cómo Argentina sale adelante de la crisis, que es fortaleciendo su industria, ¿no?, a través de la industria local, que es sobre todo para el autoabastecimiento, y a través de políticas de protección que se dan en todo el país, en todo el mundo, perdón. ¿Alguna duda, chicos, que tengan? La verdad que la lectura es súper sencilla, tienen que por ahí enfocarse en eso, en cuáles son, en qué medidas, si quieren, medidas de control fiscal, ¿no? No, está bien, para mí está claro. Muy Bien. claro, muy claro.
muy claro. Bueno, chicos, como saben, cualquier duda que tienen la pueden mandar al grupo, para mí o para cualquiera de los chicos. Gracias. Dale, perfecto, Bueno, gracias. chicos, que Gracias. tengan un buen fin de. Pasen Igual. lindo. Gracias, luego. igual. Pasen lindo, nos vemos. Adiós. Buen fin de. Buen fin fin de. de. Gracias.